Ahora es momento de que veamos cómo vamos a hacer una base circular, ¿sí? En este caso la base circular está hecha con puntos bajos, pero lo podemos hacer con el punto medio alto o con el punto alto completo. ¿Qué es lo que tenemos que entender de una base circular? Es que para que crezca de forma orgánica y armoniosa y que sea homogéneo, ¿sí? Que crezca para todos lados de la misma manera, tenemos que respetar la forma en la que se van a ir generando los aumentos, ¿sí? El espaciado que le vamos a dar a cada hilera para generar los aumentos. Tenemos que entender que vamos a tener una ronda base, que es donde vamos a tener una cantidad de puntos que tenemos que recordar, y en cada hilera vamos a ir generando aumentos. Vamos a siempre aumentar la misma cantidad de puntos que tenemos en la ronda base. En esta ronda, por ejemplo, tenemos 8 puntos, entonces en la siguiente vamos a agregar 8 puntos más, o sea, vamos a tener 16. En la siguiente hilera vamos a generar 8 puntos más, entonces vamos a tener 24, y en la siguiente 8 puntos más y vamos a tener 32 puntos. Eso siempre se mantiene y tenemos que respetarlo. Ahora, ¿cómo hago para aumentar 8 puntos acá y acá 8 puntos también? Bueno, vamos a ir espaciando los aumentos. Por ejemplo, en esta primera hilera se hace un aumento en cada punto, en esta hilera se hace un aumento cada 2, a un punto simple, un aumento, un punto simple, un aumento, un punto simple, un aumento, y en la tercera hilera un aumento cada 3. Un punto simple, un punto simple, un aumento, un punto simple, un punto simple, un aumento, y así. Comencemos realizando el centro. Algo que tienen que saber es que dependiendo el punto que ustedes utilicen, va a ser la cantidad de puntos que van a poder poner en la ronda base. Por ejemplo, esto es un punto bajo, que es un punto cortito, y nos permite poner, por ejemplo, 8 puntos. Pero si yo voy a hacer una vareta, que es un punto más alto, voy a necesitar más puntos para hacer el recorrido completo del círculo. Entonces, mínimo se recomienda hacer 12 si vamos a hacer puntos altos o varetas. ¿Cómo vamos a hacer el centro? Con un nudo mágico. Esto es una de las cosas que al principio parece súper complejas, pero una vez que las aprenden a hacer, las incorporan muy fácilmente. Vamos a tener la punta del hilo mirando hacia abajo en nuestra mano, ¿sí? Y la agarramos con 2 dedos como pinza. Pasamos por encima de nuestra mano y agarramos estos 3 dedos, ¿sí? Dejamos el meñique suelto. Volvemos por abajo, ¿sí? Es como que rodeé toda mi mano así. Y con el dedo meñique que me quedó libre, manejo la tensión. Entonces es como que di la vuelta completa y el hilo pasa por encima, ¿sí? Tengo una vuelta cerrada y el hilo por encima, que es el hilo del ovillo. Con mi aguja voy a pasar por abajo de la vuelta que quedó cerrada y voy a traer el hilo que agarré con el meñique. Sin soltar la aguja, voy a girar sobre sí misma, ¿sí? Giro hacia adentro, agarro y giro hacia adentro y vuelvo a enganchar el mismo hilo que tengo con el meñique para pasarlo por adentro de esa burbujita que acabo de generar recién al girar la aguja, ¿sí? Yo ahí está, ahí lo pasé. Ahí, sin tener el hilo, sin hacer nada, suelto lo que tenía en la mano y voy a haber generado un anillo, ¿sí? Que está cerrado con un nudito donde tengo yo mi aguja. Todos mis puntos van a tejerse adentro de este anillo, así tal cual está. Esto es como si fuese una cadeneta gigante donde yo voy a tejer. Entonces, voy a hacer puntos bajos. Voy a pasar por adentro del anillo, ¿sí? Este es el anillo, paso la aguja por dentro, traigo el hilo de atrás hacia adelante y con una lazada cierro los dos. Paso por adentro, traigo, ¿sí? Como si fuese una cadeneta. Con una lazada cierro los dos. Y así voy a hacer 8 veces, ¿sí? Al principio puede que les resulte complicado. Ustedes con estos 2 dedos como pinza tienen el anillo, con estos manejan la tensión, pasan por adentro como si fuese una cadeneta, traen el hilo de atrás hacia adelante y con una nueva lazada cierran los dos. Así hacemos 8. Una vez que tenemos 8, y acá pueden decir, ¿cómo me doy cuenta que son 8? Bueno, tengo el hilo que corre, que ese nunca lo contamos como cadeneta, y contamos desde atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 7, 8. Ahí veo mis 8 cadenetas.
Una vez que hice los 8 puntos bajos, ¿sí? Sostengo ahí y con el excedente que quedó de este anillito que hicimos, tiro. Y cuando yo tiro de ese excedente, se unen los puntos en el centro y me va a quedar mi último punto y mi primer punto. Entonces, ¿cómo los voy a unir? Con un punto pasado. ¿Qué es el punto pasado? ¿Es ese punto que está escrito en la punta y no lo vimos? Bueno, yo paso la aguja por adentro del primer punto, ¿sí? Por la espiguita completa, y con una lazada paso y cierro todo. Eso es un punto pasado. Con una misma lazada cerramos todos los puntos que tengamos en la aguja. Entonces así tengo mi primera hilera cerrada y completa. ¿Qué es lo más importante cuando trabajamos en circular? Siempre marcar el primero o final punto de esa hilera para poder saber en qué momento finaliza, porque muchas veces vamos a trabajar en caracol sin finalizar y es necesario saber dónde empieza y dónde termina nuestra hilera para saber cuántos aumentos o cada cuánto nos toca hacer ese aumento. Entonces, la primera hilera tiene 8 puntos. En esta primera hilera de aumentos voy a hacer un aumento en cada punto, ¿sí? Entonces, comenzamos en este punto, hago 1, yo estoy haciendo todos puntos bajos, 1, 2, paso al punto de al lado, ¿sí? A la espiguita que está al lado y vuelvo a hacer 1, 2, al punto de al lado, 1, 2 en el mismo espacio, ¿no? Eso era lo que vimos que es un aumento. 1, 2 y así hasta completar la hilera completa. Llegué al último punto, que es este que está atrás del marcador, y hago mis últimos 2 puntos. Como tenemos que hacer un aumento en cada uno, tenemos que tener 16 puntos. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo me doy cuenta que hice el aumento en ese punto? Bueno, ¿recuerdan que el punto bajo se veía como una pequeña B corta? ¿Sí? Voy a ver que de un mismo punto salen 2 B cortas, ¿sí? Tengo una ahí y una al lado. Si miro al lado, de vuelta. Una y otra al lado, ¿sí? Salen del mismo punto. Ahí yo sé que hice un aumento. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es un punto pasado, como hicimos recién para cerrar la hilera, o directamente arrancar con la hilera siguiente. Saco el marcador y sobre este primer punto hago el punto bajo de la próxima hilera. Ahora, ¿cómo lo vamos a cerrar? Podemos hacer o un punto pasado, ¿sí? Como hicimos anteriormente, con una lazada cierro todo junto, o directamente puedo hacer el primer punto de la siguiente hilera, ¿sí? Hago ahí y cierro los dos con un nuevo punto. Eso es trabajar en caracol, ¿sí? Ahí estamos trabajando en una espiral. Es como que nunca se cierra, siempre nos va a quedar ahí abierto. Yo hice el primer punto de la segunda hilera, entonces ya pongo un marcador, ¿sí? Para que quede el comienzo marcado. Y ahora, como es la segunda hilera, la hilera 2, hacemos el aumento cada 2. Entonces, en este punto no hago aumento y en el punto 2 sí. Entonces hago 1, 2. En el siguiente punto no, hago solamente un punto y en el otro hago el aumento. En uno sí y en uno no. En uno sí y en uno no. Y así voy generando el aumento. Llegué acá y digo, ay, no sé si hice aumento o no hice aumento. Bueno, entonces me fijo en ese espacio, ¿cuántas B cortas tengo? Tengo una sola. En el anterior tengo 2 B cortas. 1, 2. Entonces ya sé que ahora en este no hice, en este me toca. Paso, traigo, cierro 2. Paso, traigo, cierro 2. Y así hasta completar toda la hilera, hasta llegar al marcador. Llegué hasta el marcador, que es el primer punto de esa hilera, y ahora tengo que hacer el primer punto de la siguiente hilera. Entonces saco el marcador, ¿sí? Y donde tengo ahí la marquita, hago directamente el punto de la siguiente hilera, ¿sí? Y lo vuelvo a marcar. Y ahora el aumento es cada 3.
en 2 puntos hago punto simple y en el tercero hago el aumento. Entonces, punto simple, aumento, punto simple, aumento y así hasta completar. Y así es la regla general para hacer una base redonda, ¿sí? En la primera hilera es cada 1, en la segunda hilera es cada 2, en la tercera es cada 3 y así. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero generar una esfera para hacer un amigurumi, por ejemplo? Bueno, voy a hacer de la misma cantidad de hileras que hice aumento, la misma cantidad más 1 sin aumento. Sin aumento es que no hago directamente, en cada punto hago uno solo. Por ejemplo, acá hice 2 hileras de aumento, la ronda base nunca la contamos. 2 de aumento, entonces hago 2 más 1, 3 hileras sin aumento. Y así voy haciendo, hago 3 hileras sin aumento, hago 2 hileras más con aumento, 3 hileras sin aumento y voy generando una esfera, ¿sí? Esa es la regla general para hacer aumentos en una esfera, en un amigurumi. Y una vez que llegué al ancho deseado, empiezo a hacer disminuciones. Entonces, acá, por ejemplo, si yo quisiera darle altura, también tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Es la misma regla del amigurumi. Empiezo a tejer sin hacer aumentos en ningún punto y comúnmente para que se quede marcada un borde cuando hacemos una base y le damos altura, por ejemplo en una cesta, en una cartera, lo que hacemos es tejer en canalé. Se le dice que tejemos en uno de los 2 hilos de la espiguita, ¿sí? Si yo tengo la espiga acá formada, entonces solo agarro el de adentro y hago mi punto bajo. Y hago toda una ronda de puntos bajos tomando solo esa hilera, ¿sí? Sin aumento, ya no aumento más. Todo para poder generar ese borde. Entonces si yo miro, estoy tejiendo ahí y voy viendo cómo va quedando esa otra hilerita, ¿sí? Ese otro hilo de base, generando como un bordecito. Y así hago completo hasta que llego acá y ahí les muestro cómo se termina de dar altura en una base redonda. ¿Ven acá? Ya terminé de hacer un punto en cada uno sin aumento, tejiendo solo en una de las 2 hebras para que me quede ese reborde. ¿Ven qué lindo que queda? Cuando estamos haciendo una base y queremos darle altura. Y ahora me queda solo el último punto. Y en este último punto yo me doy cuenta acá que es el último porque tengo la base llega hasta ahí, comienza acá y termina ahí. Entonces es como que en este puntito de acá me faltó. Lo que yo puedo hacer, dejo este último punto. Y ahora, ¿cómo conecto el primero con el último? Y puedo conectar. Agarro las 2 hebras y hago un punto pasado con una misma lazada. Cierro todo. O también lo que puedo hacer es empezar a tejer el siguiente punto. Acá la primera hilera hicimos canalé, ¿sí? Tomando solo una hebra. Ahora tomamos las 2 hebras de vuelta como si estuviésemos tejiendo normal y acá yo voy a tejer en espiral, así que voy a hacer el primer punto de la siguiente hilera de altura. Como hice el primer punto, lo marco con un marcador. Siempre cuando tejemos circular marcamos porque es muy necesario saber por dónde vamos, cuál es la hilera que estamos tejiendo. Y ahora sí empiezo a tejer cada punto de vuelta tomando las 2 hebras de la espiguita, ¿sí? Para dar altura. Si yo solamente tomo una en vez de las 2, y bueno, ese mismo borde que generé acá, ¿sí? Ahí, esto lo voy a ir generando en cada hilera. Es un motivo que yo puedo definir, hacer cuando estoy tejiendo, ¿sí? Es una elección personal. Y entonces voy haciendo así. Lo único que tenemos que saber, cuando queremos dar altura a un proyecto, dejamos de hacer aumentos, ¿sí? Y simplemente tejemos, que podemos tejer comienzo y final de una hilera con un punto pasado y si no, en espiral. A mí me gusta tejer en espiral porque no queda costura, no queda unión marcada. Si yo decido hacer, esto es en cualquier tipo de tejido y es un consejo, si yo decido hacer unión, porque no me gusta trabajar en espiral, porque no me gusta cómo queda el principio con el final, que queda una altura, un desfasaje, bueno, lo que tengo que saber es, llego al final, hago un punto pasado para unir la hilera y tengo que cambiar de dirección. Miren, ahí les muestro cómo se hace.
yo tejí toda la hilera. Acá. Último punto. A veces por la cámara es como que no llego a ver bien lo que estoy haciendo, pero ahí va. Tengo el último punto y tengo el primero. Entonces decido que yo quiero, como cuando trabajamos en espiral, siempre me va quedando este punto por encima. Yo digo, no, quiero cerrar primer punto con último. Entonces hago ahí punto pasado y cierro la hilera. Si yo sigo trabajando así en espiral y cerrando, voy a ver como que se me va desplazando la unión. Entonces lo que yo tengo que hacer es, cerré, giro el tejido y empiezo para el otro lado, ¿sí? Hago una cadeneta para que no se note tanto el giro y empiezo a trabajar hacia el otro lado, ¿sí? Cambio de dirección cada vez que yo cierro. Eso es si ustedes quieren empezar y cerrar al final cada hilera con un punto pasado. Si ustedes hacen eso, yo les recomiendo cambiar la dirección. Hago toda mi hilera, cierro acá, giro el tejido y arranco hacia el otro lado, ¿sí? Voy cambiando, girando la dirección para que esa unión se mantenga siempre en el mismo lugar y no se vaya desplazando hacia un costado. Ahora, si ustedes deciden trabajar en espiral, les va a pasar siempre que van a tener como una hilera que está más encima de la otra. Y cuando yo llegue al final y ya no quiero seguir subiendo, lo único que tengo que hacer es suavizar esa unión para que no se note ese escalón que se va generando cuando trabajo en espiral. ¿Cómo suavizo esa unión? De vuelta, hago punto pasado, pero solo al finalizar la altura que ya quería darle, ¿sí? ¿Cómo es el punto pasado? Paso y con el mismo hilo cierro todo. Si con una sola me parece que no queda bien suavizado, bueno, hago dos. Hago dos puntos pasados, tiro ahí del hilo y es como que suavizamos la unión, ¿sí? Para que no se note ese escalón que se genera cuando trabajamos en espiral.